Roma, la ciudad eterna. Un lugar donde historia y leyenda se entrelazan para dar origen a una de las civilizaciones más grandes de la humanidad. Fundada en el corazón de la península itálica, Roma se alzó como un puente entre culturas, un punto estratégico que facilitó su expansión y dominio. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo, tras un violento enfrentamiento con su hermano Remo. Criados por una loba en su infancia, estos gemelos representan el espíritu indomable de la ciudad. Aunque la leyenda domina el imaginario colectivo, la arqueología revela una realidad igualmente fascinante. Roma nació como una pequeña aldea de pastores junto al río Tíber, rodeada por colinas que ofrecían protección y recursos. En sus primeros siglos, Roma estuvo bajo la influencia de dos grandes culturas, los etruscos al norte y los griegos al sur. De los etruscos adoptaron la arquitectura, los ritos religiosos y el alfabeto. De los griegos, su pasión por la filosofía y las artes. Desde sus humildes comienzos, Roma construyó una identidad basada en la fuerza, la unidad y la perseverancia. Estos valores serían la base de su futuro como un imperio que transformaría el mundo. Esta es la historia de Roma, una ciudad que comenzó como un sueño y que, con el tiempo, se convirtió en el centro de un vasto imperio. En el próximo capítulo, exploraremos el periodo de la República y su lucha por consolidar el poder. En el año 509 a.C., los romanos decidieron dar un paso trascendental, reemplazar la monarquía por un sistema republicano, una forma de gobierno que se convertiría en el cimiento de su grandeza. La República Romana se organizó en torno a un sistema político complejo. El Senado, compuesto por patricios, representaba la élite gobernante. Las magistraturas, encabezadas por los cónsules, administraban el poder ejecutivo. Y las asambleas populares permitían cierta participación de los ciudadanos. Sin embargo, la República no estaba exenta de conflictos internos. Los plebeyos, excluidos del poder, lucharon durante siglos por derechos políticos y sociales. Este enfrentamiento llevó a la creación de nuevas instituciones, como los tribunos de la plebe, encargados de proteger los intereses del pueblo. Mientras resolvía sus tensiones internas, Roma comenzó a expandir su influencia más allá del Lacio. La República enfrentó a potencias como Cartago en las guerras púnicas, logrando una victoria decisiva que la convirtió en la fuerza dominante del Mediterráneo. La República Romana fue moldeada por líderes legendarios. Cicerón, maestro de la oratoria y defensor de la ley. Los hermanos Graco, promotores de reformas agrarias. Y Julio César, cuya ambición marcaría el principio del fin de la República. En sus últimos años, la República fue sacudida por profundas crisis. Las desigualdades sociales, el abuso de poder y las guerras civiles erosionaron sus instituciones. La figura de Julio César se alzó como un líder capaz de unificar Roma, pero su ascenso también lo llevó a la muerte. La muerte de César marcó el fin de una era. En el año 27 a.C., su heredero, Octavio, consolidó el poder y dio inicio al Imperio Romano. La República había cumplido su papel como el preludio de una nueva etapa de grandeza. Tras siglos de luchas internas y guerras civiles, Roma se encontraba al borde del colapso. Pero en el año 27 a.C., una figura emergió para traer estabilidad y guiar a la ciudad hacia una nueva era, Cayo Octavio, conocido para la posteridad como Augusto. El camino hacia el imperio comenzó con la victoria de Octavio en la batalla de Actium. Con sus enemigos derrotados, Octavio consolidó su poder y regresó a Roma como su líder indiscutible. En el año 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, un nombre que simbolizaba su poder y divinidad. Aunque mantuvo las formas republicanas, en la práctica se convirtió en el primer emperador de Roma. Bajo el liderazgo de Augusto, Roma entró en un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. Durante 2 siglos, el imperio floreció con estabilidad política, desarrollo económico y avances culturales. Augusto implementó reformas fundamentales que consolidaron el poder central y mejoraron la administración del imperio. Estas reformas aseguraron que Roma pudiera gobernar eficientemente un territorio en constante expansión. Consciente del poder de la imagen, Augusto utilizó la propaganda para consolidar su autoridad. Monumentos como el Ara Pacis simbolizaban su papel como garante de la paz y prosperidad.
Augusto revitalizó la religión tradicional romana y estableció el culto imperial, promoviendo la idea de que su poder era un mandato divino. Este culto unificó a las provincias bajo una identidad común. El legado de Augusto perduró mucho más allá de su muerte. Como fundador del Imperio Romano, sentó las bases para una civilización que transformaría el mundo. Con el ascenso de Augusto, Roma inició su era imperial. En el próximo capítulo, exploraremos a los emperadores que continuaron su legado y llevaron al imperio a su máxima extensión. La historia del Imperio Romano está marcada por líderes cuyas acciones definieron su destino. Esta es la era de los grandes emperadores, hombres que expandieron fronteras, consolidaron poder y dejaron un legado inmortal. Augusto no solo fundó el imperio, sino que estableció las bases de una administración que duraría siglos. Su habilidad política y sus reformas consolidaron la paz tras años de guerras civiles. Bajo el mandato de Trajano, Roma alcanzó su máxima extensión territorial. Sus campañas en Dacia y Oriente demostraron el poder militar del imperio. Adriano, a diferencia de sus predecesores, priorizó la consolidación sobre la expansión. Su reinado fue una época de reformas y protección de las fronteras. Marco Aurelio representó el ideal del líder filósofo. Su reinado estuvo marcado por conflictos militares, pero también por su profundo legado intelectual. Cada uno de estos emperadores dejó una huella indeleble en Roma. Desde conquistas hasta filosofía, sus acciones moldearon la civilización occidental y establecieron un modelo de liderazgo admirado hasta hoy. Pero incluso los imperios más grandes enfrentan desafíos. En el próximo capítulo, exploraremos los factores que llevaron a la crisis y eventual caída de Roma. La vida en el Imperio Romano era un reflejo de su grandeza y diversidad. Desde las calles empedradas de Roma hasta las villas de las provincias más lejanas, la sociedad romana era un mosaico de culturas y costumbres que definieron una época. La sociedad romana estaba profundamente estratificada. En la cumbre se encontraban los senadores y patricios, la élite gobernante. Los plebeyos, la mayoría de la población libre, formaban el corazón de la economía. Por debajo de ellos estaban los esclavos, fundamentales en la construcción del imperio. La familia, o domus, era la unidad central de la sociedad romana. El pater familias, o cabeza de familia, tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros, simbolizando la importancia del orden y la jerarquía en la vida romana. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida. Los romanos adoraban a una multitud de dioses y practicaban rituales para garantizar la protección divina. Los festivales como las Saturnales no solo honraban a los dioses, sino que también unían a la comunidad en celebración. El arte y la arquitectura reflejaban la grandeza del imperio. Desde los anfiteatros hasta los acueductos, cada obra era una muestra del ingenio romano. En la literatura, poetas como Virgilio y Horacio cantaron las glorias de Roma. La educación era un privilegio de los pocos. Los hijos de la élite estudiaban gramática, retórica y filosofía. La influencia griega fue evidente en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico. El ocio era esencial en la vida romana. Las termas eran centros sociales, los teatros ofrecían entretenimiento, y los espectáculos de gladiadores capturaban la imaginación del pueblo. Mientras tanto, el trabajo cotidiano garantizaba el sustento de la ciudad. El imperio era un crisol de culturas. Cada provincia aportó tradiciones, lenguas y costumbres que enriquecieron la identidad romana, creando una civilización verdaderamente diversa. Pero incluso en su esplendor, Roma enfrentaba desafíos internos. En el próximo capítulo, exploraremos los factores que llevaron a su decadencia y eventual caída. La religión romana era un elemento esencial en la vida cotidiana. Los dioses y las ceremonias impregnaban todos los aspectos de la sociedad. Pero con el tiempo, una nueva fe desafió y transformó las tradiciones, el cristianismo. La religión romana era politeísta, con un panteón de dioses que regía desde los aspectos más cotidianos hasta los asuntos de Estado. Cada hogar tenía su propio lararium, un pequeño altar dedicado a los dioses familiares. Con el ascenso del imperio, el culto imperial se convirtió en una forma de unir a las provincias bajo una identidad común.
Los emperadores eran venerados como figuras divinas, uniendo la religión y la política en un solo poder. Las conquistas y el comercio trajeron nuevas creencias al imperio. Cultos como el de Isis, Mitra y Cibeles ofrecían experiencias espirituales únicas que atraían a muchos romanos, en especial a soldados y plebeyos. En un rincón del imperio, una nueva fe basada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret comenzó a expandirse. El cristianismo prometía igualdad y salvación, atrayendo a personas de todas las clases sociales. Durante siglos, los cristianos fueron perseguidos por su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador. Sin embargo, estas pruebas fortalecieron su fe y unieron a sus comunidades. En el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino experimentó una visión que lo llevó a adoptar el cristianismo. Su conversión marcó un punto de inflexión para la nueva fe. En el 313 después de Cristo, el Edicto de Milán garantizó la libertad religiosa, poniendo fin a las persecuciones. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio bajo el mandato de Teodosio. La adopción del cristianismo transformó profundamente la sociedad romana, desde sus instituciones hasta su arte y cultura. El imperio, antes politeísta, abrazó una nueva identidad basada en la fe cristiana. El ascenso del cristianismo marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Pero esta transformación también trajo nuevos desafíos que influirían en el destino de Roma. El Imperio Romano, que había alcanzado alturas incomparables, comenzó a tambalearse bajo el peso de sus propios logros. Esta es la historia de su crisis y declive, una advertencia grabada en las páginas de la historia. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano enfrentó una crisis múltiple, invasiones extranjeras, guerras civiles y una economía en colapso. Los emperadores luchaban por mantener el control en un escenario de caos constante. Tribus germánicas, como los godos y los vándalos, asolaron las fronteras del imperio. Estas invasiones erosionaron las defensas romanas, forzando a los emperadores a gastar recursos que ya eran escasos. Durante la anarquía militar, más de 20 emperadores subieron al trono en un periodo de 50 años. La lealtad de las legiones ya no pertenecía a Roma, sino a quienes les garantizaban poder y riqueza. El emperador Diocleciano intentó salvar el imperio dividiéndolo en dos mitades y estableciendo la tetrarquía. Estas reformas trajeron estabilidad temporal, pero también marcaron el inicio de una fragmentación irreparable. La conversión del imperio al cristianismo también transformó su identidad. Con el paganismo relegado, Roma se adaptó a un nuevo orden espiritual, a menudo enfrentando divisiones internas entre la vieja y la nueva fe. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividió oficialmente el imperio entre sus dos hijos. Mientras el imperio de Oriente prosperó, el de Occidente cayó en una espiral de decadencia. El saqueo de Roma por los visigodos fue un símbolo del fin de una era. En el 476 después de Cristo, la deposición del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, marcó el colapso definitivo del Imperio Romano de Occidente. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, su legado perduró. En Oriente, Bizancio continuó la tradición romana, y en Occidente, sus ideas e infraestructuras sentaron las bases de la civilización moderna. El declive de Roma fue el final de una era, pero también el comienzo de otra. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las cenizas del imperio dieron paso al surgimiento de una nueva Europa. El Imperio Romano, aunque cayó hace más de 1000 años, dejó una huella indeleble en la humanidad. Su legado vive en nuestras ciudades, nuestras leyes, nuestra lengua y nuestra cultura. Roma revolucionó la arquitectura y la ingeniería. Sus acueductos llevaron agua a millones, sus carreteras conectaron un vasto imperio y sus anfiteatros, como el Coliseo, definieron la arquitectura monumental. El latín, la lengua de Roma, es la raíz de muchas lenguas modernas. Español, italiano, francés, portugués y rumano son herederos directos de este idioma universal del pasado. El derecho romano sentó las bases del sistema legal en gran parte del mundo occidental. Principios como la equidad, la propiedad privada y el contrato siguen siendo pilares fundamentales en las leyes modernas. El arte romano, inspirado por los griegos, logró un estilo propio que capturaba tanto la grandeza como la humanidad. Sus mosaicos, esculturas y frescos aún fascinan al mundo.
Aunque al principio Roma persiguió a los cristianos, el cristianismo finalmente se convirtió en la religión oficial del imperio. La Iglesia romana heredó no solo estructuras, sino también la misión de unificar culturas. Roma preservó y expandió el conocimiento griego. Filósofos y científicos romanos influyeron en el pensamiento occidental durante siglos. Durante el Renacimiento, Europa redescubrió a Roma. Sus ideas y estética inspiraron una nueva era de creatividad y aprendizaje. El legado de Roma vive en nuestra modernidad, en la democracia, la urbanización y los valores culturales que guían nuestras sociedades. El Imperio Romano fue más que un poder político, fue una civilización cuya influencia trasciende el tiempo. Somos los herederos de su grandeza y también de sus lecciones. El Imperio Romano, una historia de grandeza y caída, de innovación y legado. Hoy, su influencia perdura en formas que van más allá de lo visible. Roma no solo construyó un imperio, sino también los cimientos de la civilización occidental. Su ingeniería, derecho y cultura se integraron en el tejido de las sociedades modernas. El ascenso y la caída de Roma ofrecen lecciones eternas. La ambición desmedida, la corrupción y la falta de unidad interna erosionaron un sistema que alguna vez pareció invencible. Pero también nos recuerdan el poder de la adaptación y la innovación. Roma vive en nuestras democracias, en las lenguas que hablamos, en las leyes que respetamos y en la arquitectura que nos rodea. Aunque el imperio cayó, su esencia nunca desapareció. Cada uno de nosotros, en diferentes maneras, es un heredero del mundo que Roma creó. Sus valores, sus triunfos y sus errores son parte de nuestra memoria colectiva. El legado de Roma nos desafía a construir sobre sus cimientos, a aprender de su historia y a avanzar hacia un futuro en el que la grandeza sea sostenible y compartida por todos. El Imperio Romano puede haber sido una era que terminó, pero su luz sigue guiando el camino de la humanidad.